Y el mensaje se llama Cosas para Dios sin Dios. Vuelvo a repetirte, cosas para Dios sin Dios. Y este mensaje, mis hermanos, fue inspirado en una plática que yo tuve con una persona. Y al paso del mensaje, ciertamente te vas a identificar con muchas cosas, pero el propósito no es que tú te enteres lo que yo hablé, es que tú seas edificado en el Señor. ¿Alguien dispuesto? Así que acompáñame en tu Biblia al libro de Isaías, capítulo 4, verso 1. Libro de Isaías, capítulo 4, verso 1. Y dice la Escritura: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos, ¿qué dice? De nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Cuántas mujeres? 7. Curiosamente, en la Escritura podemos observar que cada vez que se hace referencia al sexo femenino, en el libro de Génesis, en el libro de Proverbios, en el libro de Apocalipsis, siempre hace referencia a la iglesia. Es decir, estamos viendo aquí, echarán mano de un hombre 7 iglesias. Y si vamos y lo llevamos al libro de Apocalipsis, ahí podemos encontrar que efectivamente hay 7 iglesias, las mismas a las cuales nuestro Señor Jesucristo, en el mensaje que le entrega al apóstol Juan, le comienza a hablar de esas 7 iglesias, y a las 7 las amonesta. Estamos juntos. Y podemos ver algo muy interesante. Las siete iglesias que nombra el libro de Apocalipsis, lo podemos mostrar, lo podemos aprender desde muchos ángulos, desde la cronología, cómo fue suscitándose la iglesia, las etapas que vive un hombre o una mujer en Cristo, la manera en la que se maduran los ministerios, la manera en la que tú eres enviado a la obra, y muchas formas. Pero aquí hay algo que quiero sobresalir. Al momento de que la iglesia nació, y yo tengo una pregunta: ¿en qué momento nació la iglesia? A ver, platiquemos. Alguien que me diga: ayer, pastor, la iglesia nació ayer. ¿Cuándo nació la iglesia? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la iglesia no nació en los años 1500 y cachito, ni en el 300 como piensan con Constantino. La iglesia nació el día que nuestro Señor Jesucristo, de su pecho brotó sangre. Así como Adán, de su costilla salió Eva, que es un tipo de la iglesia, así nuestro Señor Jesucristo, en su costado, dio a luz la iglesia. Pero al momento de ver que el profeta Isaías comienza a amonestar, echarán en un momento 7 mujeres mano de un hombre, y en el libro de Apocalipsis se vuelve a repetir, yo puedo ver algo: que la iglesia, desde que comenzó, siempre ha buscado ser independiente a Dios. Siempre ha buscado crearse su propio nombre, usar sus propios talentos, vestirse con su propia capacidad, vestirse con sus propios títulos, y solamente decir a Jesucristo: yo te amo, pero no te metas conmigo. Yo quiero llevar tu nombre, pero no me mandes mucho. Yo quiero decir que tú eres mi Señor, pero realmente no te quiero dar tu lugar. Y si vemos en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo a cada iglesia, es decir, a todo el cuerpo de Cristo, incluyéndote a ti, el Señor le dice: conozco tus obras. Es decir, mis hermanos, todas las obras que hacemos, todas las obras aún que buscamos esconder,
¿Hay alguno aquí que a veces se sienta avergonzado por lo que haya hecho? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero a todas esas obras, el Padre dice: yo sé lo que haces, aún sé lo que piensas, aún yo sé muy bien lo que a ti mismo te está avergonzando. Por lo tanto, no vengas a mí a decirme que me amas, cuando lo único que estás haciendo es usando mi nombre. ¿Alguien conmigo? Hace algunos meses hablaba con una persona. Ella sirve en otra iglesia, lleva algún tiempo sirviendo y lo que me platicaba es que está involucrada en muchas cosas. Y la primera impresión que ella me dio cuando yo platicaba, porque ella era una mujer, porque ¿cuántos saben que las mujeres aman a Dios? Y esta mujer me expresaba un montón de cosas, y a la primera apariencia yo la veía como una mujer espiritual. Pero al paso de la plática, el Señor me reveló dos cosas de ella. Y la primera fue que sus palabras eran inspiradas por un espíritu fariseico, pero sus acciones las hacía con el propósito de ella ser vista. Y entonces el Señor me hizo comprender algo. Ciertamente ella está sirviendo en mi casa, usando mi nombre, pero ella es su propio Dios. Yo no soy su Dios, me dijo el Señor. Es decir, lo único que ella hacía era declarar públicamente: yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo mismo me dijo: ella solo usa mi nombre. ¿Alguien conmigo? A mí me impactó mucho eso. Y al paso de los días, el Señor me empezó a enseñar cosas donde nosotros inconscientemente las hacemos. Y la primera de ellas es cuando comenzamos a hacer al servicio que nosotros hacemos un ídolo. Porque hay muchos que ciertamente sirven en la casa del Señor, pero les importa más su servicio que lo que diga Dios de ellos. Hay otros que cuando están ligados a eso, ahora hacen un ídolo del pastor. Y pobre pastor termina siendo el borrego de oro. Oye, no. Imagínate. Pero también cuando hacen del pastor un ídolo, sale a la luz algo más tremendo. El ídolo que hacemos de nosotros mismos, de quiero ser tomado en cuenta. Acompáñame en la escritura, ahí mismo Isaías capítulo 4, verso 1. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Ahí ya tienes tu Biblia. Ábrela, me encanta el sonar de las hojas. Quizás los predicadores anteriores se basaban en la pantalla, pero yo quiero que te bases en tu Biblia. ¿Alguien me puede enseñar su Biblia? Muy bien, me encanta. Muy bien, me encanta. Biblias electrónicas no, somos medio anticuados, mejor la de papel, ¿verdad? Si alguien tiene una Biblia electrónica al lado, la puede depositar en el alfolí. No, no es cierto. Acompáñame en tu Biblia. Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo. ¿Qué significa esto? Ve lo que está diciendo. 7 personas buscarán tomar algo de un hombre. ¿No te suena familiar cuando tú estás declarando: yo le sirvo a Dios, por lo tanto Dios está conmigo? Yo le sirvo a Dios, me merezco ser sanado. Yo le sirvo a Dios, me merezco que Él me proteja, me merezco que Él me dé provisión. Es lo que está diciendo ese verso. Pero yo tengo una pregunta: ¿cuál es ese Dios? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre servirle al Rey de Reyes, sabiendo que todo lo que hago en lo oculto, Él me va a recompensar en lo público. Pero por el contrario, echar mano solamente estoy esperando un pago.
Y no me estoy refiriendo a un pago económico, sino yo hago para recibir. Yo hago algo para Dios para recibir reconocimiento. Hago algo para Dios para recibir una recompensa, para recibir protección, para recibir un título en la casa del Señor. Y hay algo bien importante. Al Dios al cual tú y yo servimos, al Dios al cual tú y yo amamos, nos rendimos, adoramos, marca muy particularmente en la Escritura la manera en la que le tenemos que servir. Es decir, cuando tú y yo no estamos siendo guiados por el Señor, nuestro servicio lo estás rindiendo a los pies de un hombre. Lo estás rindiendo a los pies de otro Dios que no es precisamente Jesucristo. Lo estás rindiendo a los pies de una institución la cual no es dignamente llamada de ser salvadora de nadie. La pregunta es, ¿a quién le estás dando tu servicio? Y lo primero que viene a tu mente, al Señor. Pero quiero mostrarte ciertos criterios, los cuales son la clave para que el Señor reciba tu honra, tu adoración y tu servicio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con alegría. Oye, mi hermano, ¿siempre estás sirviéndole con alegría al Señor? ¿O le sirves al Señor porque te tocó servirle? Dice la Escritura: por cuanto no serviste a Jehová con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¡Qué tremendo está esto! Date cuenta de la importancia de este versículo. El Señor vino y te rescató. ¿Alguien sabe que el Señor lo rescató? Y te colocó en su grey. Y te colocó a ser pastoreado por Él mismo. Pero de repente te encuentras, en vez de sirviéndolo con alegría y contentamiento de corazón, ahora lo estás sirviendo con enfado. Y el Señor está diciendo: ¿no me quieres servir a mí con alegría y con contentamiento? Te regresaré al lugar de donde te saqué. En Efesios capítulo 6, versos 6 y 7 dice: otro criterio para servir al Señor es no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mientras que yo hablaba con esta hermana, tal parecía que su servicio lo hacía con contentamiento. Tal parecía que ella genuinamente se esforzaba para servirle a Dios y no a los hombres. De hecho, ella me llegó a argumentar cosas y me decía: a mí no me importa tener un título, a mí no me importa que me digan pastor, no me importa que me digan líder, no me importa que me digan lo que sea, no importa. De hecho, hermano, me decía, no me importa si tengo a alguien que guiar o que enseñar, no importa. ¿Puedo yo estar sola o puedo yo estar guiando a alguien? No me importa. Yo lo que quiero hacer es honrar a Dios. Y mientras que ella me argumentaba esto, el Señor me dijo: ella piensa que fielmente me está sirviendo, pero se le olvidó algo. Acompáñame en la Biblia. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. Y este versículo está increíble. Si ustedes tienen un sirviente, ¿cuántos son siervos de Jesucristo aquí? Ese sirviente, ¿quién crees que sea? ¿Yo? ¿Tú? ¿Estás conmigo?
Dice la palabra, si ustedes tienen un sirviente que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas, cuando él regresa, ¿le van a decir, ven y siéntate a comer? No. Más bien le dicen, prepárame la comida y arréglate para atenderme mientras yo ceno. Quiero que veas, este es el padre diciéndole al sirviente, no te sientes a la mesa a comer, no te sientes a la mesa a descansar, sino ahora atiéndeme. ¿Estás viendo la palabra? Y continúa. Tú podrás comer y beber más tarde. Tampoco le dan gracias al sirviente porque hizo lo que se le mandó. ¿Alguien conmigo? Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les mandó, deben decir, somos sirvientes inútiles, pues solo cumplimos con nuestra obligación. Mis hermanos, hay algo interesante que tomar en cuenta. Nuestro Dios no está tan agradado en que le sirvas como en que tú pases tiempo con Él. ¿Alguien conmigo? Es decir, cuando tú regresas después de haber servido al Señor, por ejemplo hoy, estamos sirviendo muchos en la iglesia, unos en los panderos, otros en la puerta, otros en la alabanza, otros saludando al que llega, un sinfín, otros en los talentos. A pesar de que es una iglesia pequeña, la gran mayoría está sirviendo, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí este verso nos está mostrando, si tú te sientes a gusto sirviéndole a Dios y regresas a casa y no pasas tiempo con Él, no eres otra cosa más que un fariseo. ¿Por qué? Porque si tú regresas a casa sin honrar al Señor, sin ministrar su corazón, sin mostrarle cuán agradecido estás aún de servirle, el Señor te dice, simplemente eres un fariseo. Simplemente estás usando su nombre. ¿Y qué es un fariseo? Es una persona hipócrita. ¿Te acuerdas en la palabra que dice fariseos hipócritas? Tienen doble cara, es decir, fingen una moral, fingen ciertos sentimientos y aún fingen tener cierta creencia religiosa, la cual no tienen. ¿No será que muchos, después de que le servimos al Padre, decimos, bueno, ya llegué a casa y voy a descansar? Al Señor, mira, no me malentiendas, pero Él está más interesado que tú regreses a comenzar a adorarlo y decir, santo es tu nombre, glorioso eres tú, Señor, te honro, bendigo tu nombre porque me salvaste, te amo porque tú me amaste primero. El Señor prefiere eso a que tú estés sirviendo. ¿Por qué? Porque si tú das tu mejor adoración, una adoración realmente que ministre su corazón, entonces habrás entendido el servicio y el ministerio que el Señor te entregó. Por el contrario, si tú no lo haces y no eres guiado por el Espíritu Santo, automáticamente como personas nos formamos una meta. Voy a servir de tal manera que ahora sea un líder. Voy a servir de tal manera que el pastor me deje cierta responsabilidad. Voy a servir de tal manera, y comienzas a hacer una pequeña historia y pasas por de lado lo que el Señor te encomendó. ¿Alguien conmigo? Quiero retomar algo que te explicaba el día en las reuniones de la semana. La meta de este cuerpo es edificar al mismo cuerpo de Cristo. Edificar las personas. No edificarte un nombre, no edificarte un ministerio, no edificarte una iglesia, sino edificar el cuerpo de Cristo.
Porque si no lo hacemos de esa manera y no nos enfocamos de que simplemente somos siervos inútiles, estaremos cayendo en el mismo error en el cual cayó Jacobo y Juan. La Escritura nos muestra que un día ellos fueron a predicar. ¿Cuántos han ido a predicar aquí? Todos, literalmente todos. Pero hubo un día en el que a ellos no los aceptaron y les dijeron: no entres. Y ellos estaban bien bravos y le dijeron al Señor Jesús: Jesús, ¿qué tal si oramos para que fuego caiga del cielo? Y Jesús voltea a verlos y les dijo: ¿de qué espíritu sois? Es decir, al momento de que para ellos no se recibió su servicio, al momento de que para ellos no les fue contado el servicio como ellos esperaban, se enojaron. Y al momento de enojarse, ellos dejaron por lado el hecho de que el espíritu que edifica el cuerpo de Cristo es el amor. No la envidia, no la competencia. Y al momento de que ellos estaban bravos, le dijeron: Señor, entre líneas, Señor, conocemos el poder de una oración. ¿Qué tal si oramos y que sean chamuscados como pollos rostizados? ¿No será que a ti y a mí nos llegue a pasar eso? ¿Sabes por qué sucede? Porque no nos alineamos al Espíritu Santo. Es decir, que Jacobo y Juan se habían desconectado. Ellos estaban esperando que cayera juicio sobre aquellos que habían menospreciado su servicio, porque habían dejado por un lado el amor. Y si regresamos al verso que hace un momento te decía, lo puedes poner, el anterior, Isaías 4:1. Podemos observar que ellos comían de su propia comida. Nosotras comeremos de nuestro propio pan. ¿Qué es comer de nuestro propio pan? Voy a hacer lo que sea inspirado por mí mismo. Así estaba Jacobo y Juan, inspirados en que ellos podían edificarse lo que pensaban que para Dios era bueno. Es decir, lo que ellos estaban haciendo era crearse su propio nombre. Y nosotros muchas veces inconscientemente lo hacemos y pasamos por alto que eso es una influencia demoníaca. La misma influencia demoníaca que sucedió en Babel. La palabra Babel significa confusión. Cuando yo hablaba con esta persona, me di cuenta que en sí misma pensaba que servía a Dios, pero no se daba cuenta que con su servicio estaba adorando a su pastor, estaba adorando a muchas cosas excepto a Dios. Es decir, que ella estaba confundida. Acompáñame en la palabra, vamos a Génesis capítulo 11, verso 3 y 4. Y la Escritura dice: un día decidieron hacer ladrillos y cocerlos en el fuego. De ese modo usaron los ladrillos en lugar de piedras. Fíjate, ¿qué usaron? En lugar de piedras. Ahí hay una clave muy importante. Además, emplearon el alquitrán en lugar de mezcla. ¿Estás conmigo? Ahorita te voy a platicar qué es esto. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo. Así nos haremos muy famosos. ¿Qué estaban construyendo? Su propio nombre. Y no tendremos que vivir por siempre errantes. Estamos observando que estas personas estaban edificando algo. Curiosamente, el Señor nos muestra que el cuerpo de Cristo es un edificio que está juntamente entrelazado.
Pero la Escritura nos compara el cuerpo de Cristo con piedras vivas. Y aquí, ¿cómo estaba sustituyendo? Estaba sustituyendo las piedras vivas por ladrillos. Y la sangre de Cristo por el alquitrán. Es decir, mis hermanos, el cuerpo de Cristo está completamente hecho mediante el poder de Dios. Está completamente unido a través de la sangre de Cristo y sostenido por su nombre. Es decir, que en Babel lo que estaban haciendo era construir por medio de su entendimiento. Cuando nosotros edificamos la casa del Señor bajo nuestro entendimiento, automáticamente estamos quitando las piedras vivas y comenzamos a edificar sobre ladrillos. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe cómo se hace un ladrillo? De lodo. ¿Y qué hacen? Lo cuecen. ¿Y sobre de qué? Sobre la tierra. Observa algo, la Escritura nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Al momento de que se cuecen los ladrillos sobre la tierra, estamos incinerando, quemando, pulverizando la pureza y el propósito de Dios. Mis amados, la tierra, de acuerdo a la misma Escritura, tiene el propósito de cultivar la propia vida del hombre. Por eso la Escritura nos dice: y comerán del fruto de la tierra. No habla acerca de incinerará sobre la tierra, porque incinerar sobre la tierra es tipo de morir, de destruir, de renunciar a lo que Dios ha preparado para ti. Si nosotros comenzamos a ver esto inconscientemente, muchos o quizás todos lo hemos hecho, porque comenzamos a edificar sobre nuestra propia virtud, sobre nuestra propia capacidad, aún sobre nuestra propia inspiración. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Estamos corrompiendo, estamos usurpando el cuerpo de Cristo. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez una persona muy cercana a ti te ha traicionado? Alguien que me diga así a mí. ¿Qué sentirá el Señor cuando tú y yo, pensando que servimos a Dios, lo único que hacemos es traicionándolo? ¡Qué horrible! Si tú como persona sientes horrible que alguien ha llegado te traicione, ¿qué sentirá el Señor cuando es traicionado en su propia casa? Cuando tú y yo edificamos sobre nuestra propia virtud, vienen consecuencias, y a la larga el cuerpo de Cristo es fracturado, es dividido. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor no está edificando, sino el hombre. Mira lo que dice la palabra en Salmos, capítulo 127, verso 1. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que te esfuerces, que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Cuando tú estás sirviéndole al Señor sin el Espíritu Santo, automáticamente reemplazamos la obra pura, sin mancha, por un trapo de inmundicia puesto por el hombre. En el libro de Isaías nos habla que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, y el trapo de inmundicia es un tipo del trapo que usa una mujer en el tiempo del menstruo. Un trapo sucio es el que le entregaremos al Señor con nuestras mejores obras cuando el Señor no nos envía a hacer ciertas cosas. Es decir, cuando los edificadores en Babel estaban construyendo y declararon, en la Reina Valera dice, y nos haremos un propio nombre, estaban diciendo: Señor, no te busco a ti, no me importa lo que tú digas,
yo soy mi propio Dios. Cayeron en gran confusión, empezaron muy bien, pero se desviaron. Lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿qué los hechizó? Empezaron bien, pero ahora se desviaron. Es decir, que de estar sincronizados correctamente con el Señor, se levantaron en rebeldía contra Él. En la misma escritura vemos que después de que se levanta Babel, entonces aparece Abraham. ¿Alguien se acuerda de Abraham? Y Abraham hizo algo. La escritura nos dice que él levantó un altar al Señor hecho de piedras. La restauración de la casa del Padre. David hizo lo mismo, restaurando el tabernáculo. Elías hizo lo mismo, restaurando el tabernáculo, restaurando el altar de las ofrendas, pero a través de las obras de sus manos. Y yo tengo algo que compartirte. Tu servicio, mi pensamiento, tu pensamiento, pero también nuestra pasión va a demostrar si estamos edificando Babel o estamos edificando el altar de Dios. ¿Eres apasionado por Dios o eres apasionado para que te miren? ¿Eres entregado al Señor o estás entregado a tus pasiones? Porque en Babel habían rechazado a Dios. Habían dejado por un lado su autoridad y habían caído en idolatría. Idolatría por sí mismos, por ser mayores el uno que el otro. ¿Y eso te suena? El Señor hablaba a mi corazón y me decía: cuando dentro de la casa del Padre hay competencias, hay envidias, hay murmuraciones o comienzan a segregarse en grupitos, automáticamente están edificando Babel. ¿Y qué es Babel? Confusión. ¿Qué estás edificando en la casa del Señor? ¿Su cuerpo o confusión? ¿Qué es esto? Es el mismo reflejo que yo veo en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, cuando se refieren al rey de Tiro, cuando se refiere a Satanás. El Señor dice: por la multiplicación de tus contrataciones, por la multiplicación de tus alianzas, por la multiplicación de no honrar a Dios y hacer tu propio grupo, por la multiplicación de querer competir, por la multiplicación de querer ser visto, automáticamente el Señor lo vio, porque Él deseaba subir al monte de Dios para hacerse un nombre. La Escritura me muestra algo. ¿Qué hizo Dios? Lo echó afuera de su presencia. Seamos muy cuidadosos, muy cuidadosos, porque el Señor está esperando que tú y yo le sirvamos con un espíritu fervoroso, que seamos uno nada más y que continuamente estemos dando frutos de arrepentimiento. Algo que yo tengo muy guardado en mi corazón, y es que cuando estás en el ministerio, el Señor talla tu rostro con el rostro del hermano. Talla tu orgullo con el orgullo del otro. Talla tus capacidades con las del otro. Y cada vez que tú te enciendes en ira, en vez de estar honrando al Señor porque está quitando lo sobrado que hay en nosotros, le estás diciendo: no, Señor, yo quiero tener mi nombre. Yo quiero ser guiado e instruir bajo mi entendimiento. Continuemos en la palabra. Ahí mismo en Isaías 4:1 dice: y nos vestiremos de nuestras ropas. Diga conmigo: y nos vestiremos de nuestras ropas. Al continuar platicando con esta hermana,
encontré algo. Sus palabras disimulaban mucho. Sus palabras eran como las que dice en el libro de Proverbios, las palabras de la mujer ramera. No me malentiendas, no le estoy diciendo ramera a esta hermana, pero las palabras de la ramera son como aceite, porque son sutiles, te envuelven. La iglesia adúltera está aún dentro de la casa. Por eso la Escritura nos dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, y el Señor y el viñador dice, arráncala, y el Padre dice, no la arranques, no sea que el que es trigo sea arrancado junto con la cizaña. Y el Señor me enseñaba algo, no importa que ella no quiera un título, y lo que me hizo escuchar es que ella ocultaba en sus palabras muy fácilmente la superioridad que ella quería, el orgullo que ella tenía al servirle al Señor, lo estaba ocultando, tratando de adular a la persona que le rendía cuentas. Y yo me quedé muy inquieto, porque cuando el Señor te da un chispazo, te quedas así como, ay, a ver, barajémela más despacio. ¿No les ha pasado? Y el Señor me dijo, la misma adulación que ella da a la persona que le rinde cuentas, es la misma adulación que ella está esperando para sí. ¿No será que es lo mismo que cuando Aarón le dice al pueblo, aquí están tus dioses, adóralos Israel, y no eran más que unos borregos de oro? Es lo mismo. Es decir, al momento de que tú y yo nos escondemos detrás de una vestidura de autoridad, tenemos que saber una de dos: o que la autoridad realmente te fue delegada, o que estás usurpando la autoridad. Y te voy a mostrar dos ejemplos. El primero es que cuando Aarón iba a morir, dice la Escritura que Aarón subió con Moisés, ¿te acuerdas? Al monte. ¿Y Aarón qué hizo? Se desvistió, se despojó de sus vestiduras, se despojó de su autoridad y vistió a Eleazar su hijo. Una genuina autoridad. ¿Conmigo vas? Y la Escritura nos muestra que Eleazar genuinamente fue un sumo sacerdote. Pero ahora encuentro a otro hombre, Giesi. Quizás si no has leído el libro de Reyes no estés tan familiarizado con él, pero de acuerdo a la palabra, Giesi era el discípulo de Eliseo. Y la Escritura nos narra que un día se acerca a una mujer muy afligida, la cual Eliseo había orado por ella para que ella tuviera un hijo. ¿Ya te acuerdas? Y la Escritura nos muestra que ese hijo había muerto. Y regresa muy afligida y busca al profeta de Dios. Y Giesi le dice, yo voy a ir, solamente préstame tu báculo. El báculo representa la autoridad. Y la Escritura nos muestra que efectivamente Giesi fue corriendo a donde estaba el niño muerto. Y él colocó el báculo, colocó la autoridad. Pero no sucedió nada. ¿Por qué? Porque él tenía un interés. Cuando se muere Eliseo, yo seré el sucesor. Y obviamente el Señor lo veía. Empezamos el mensaje declarando, yo conozco tus obras. Y el Señor discernió el corazón de Giesi, y obviamente detuvo su poder. Cuando tú y yo nos escondemos detrás del amparo de un hombre, detrás del amparo de un título, sea pastor, sea ministro, sea lo que sea, cuando tú te escondes detrás de eso y no bajo la cobertura del Señor, no somos más que un usurpador, un mentiroso, y estaremos así de robarle la gloria a Dios. En Isaías capítulo 42 verso 8 dice, yo soy el Señor,
Ese es mi nombre, y no daré a ninguno otro mi gloria. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Mi hermano, quiero quitarte una carga si tú lo estás pasando. No busques imitar la unción de nadie. ¿Sabes? Hace tiempo yo estaba en otra iglesia y pensamos que el imitar la manera de orar del otro quiere decir que yo también estoy ungido. Que el imitar la manera de ministrar, de cantar de otro quiere decir que yo estoy ungido. No. La palabra me muestra que tú y yo no tenemos que imitar a nadie. Tú eres único. Y el Señor, así como te hizo único, reservó una unción única. Todos edificamos el cuerpo de Cristo, no uno más y otro menos. Todos edificamos el cuerpo de Cristo. Por otra parte, nunca busques superar a otro. Porque si tú pretendes superar a otro servidor, o a otro pastor, o a otro profeta, es porque fácilmente tú puedes demeritar la obra de Dios en tu vida. Si tú piensas, es que el otro es mejor que yo, es porque fácilmente puedes tú un día robarle la gloria a Dios, pretendiendo que lo que hiciste fue hecho por ti mismo y no por inspiración del Padre. ¿Estás conmigo? Nunca esperes cumplir las expectativas del otro. Es bien fácil que digas, es que el pastor espera esto y aquello. Oye, el pastor luego ni piensa eso. No te engañes. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es enfocarnos en el llamado que el Señor nos dio. Porque si estamos esperando algo de alguien más, fácilmente vamos a caer en la envidia y pretender pensar, yo lo hago mejor que el otro. Sabes, yo me doy cuenta en muchos. Llega el hermanito fulano: hermano, fíjese que estoy pasando por este momento de dificultad, ¿puede orar por mí? Es que el pastor está ocupado. Y ahora usted por él. Y usted le echó ganas orando, ¿a poco no? Cuando alguien te pide oración, le echas ganitas y oras por la persona. ¿Y qué sientes tú, hermano, que después de que oraste, oiga, pastor, fíjese que me duele lo mismo que te dijo a ti, se lo dice al pastor? ¿Cómo te sientes? ¿Acaso no valió tu oración? Es lo mismo. Nunca hagamos menos el servicio del otro. Nunca pensemos que mi servicio es el bueno y el de ella no. Porque todos edificamos el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo caemos en esto, es porque nos sucede lo que le pasó a esta persona. Hemos dejado nuestro primer amor. Y lo único que estamos haciendo es echar mano del nombre del Señor y usándolo como una tarjeta de crédito. Ciertamente quiero que pienses en una tarjeta de crédito. Y si la tarjeta de crédito no tiene límite de crédito y tú no la pagas, ¿cómo vas a usar esa tarjeta? No te importa. Eso es lo que hacemos cuando no estamos en nuestro primer amor sirviendo al Señor con un espíritu fervoroso. Automáticamente usamos su nombre como una línea de crédito abierta, y lo peor de todo es de que decimos, yo pago la tarjeta. Tengamos cuidado cuando servimos al Padre. Y continúa la palabra en Isaías capítulo 4, verso 1. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, estamos diciendo, Señor, yo te amo, yo te adoro,
yo te sirvo, pero por favor no te metas conmigo. Déjame hacer las cosas a mi manera. Déjame hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que aprendí por allá. ¿Por qué? Porque no estamos guardando su nombre. Algo que hemos ido aprendiendo es que guardar su nombre, guardar el nombre del Señor, es sinónimo de portarme de acuerdo al llamado que Él me hizo. El miércoles y el lunes que estábamos en la reunión, yo hice esta pregunta: ¿nos estaremos portando de acuerdo al llamado que el Señor nos dio? Y uno que otro hermano fueron muy honestos y dijeron: la neta no. Y yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿estaremos demostrando aquí en esta iglesia que nos estamos portando de acuerdo al que nos llamó? Porque no me lo tienes que decir, porque muchos le ponen al pastor su mejor cara, ¿sí? Su sonrisa colgate. ¿A poco no? Y yo te la compro. Ay, le está echando ganitas las de los panderos. Mira, hasta ya tienen callos, ¿verdad? Llevan 2 días, pero ya tienen callos. Pero yo te la compro. Pero el hermano que tienes a la par, ¿también te la comprará? ¿O no será que él sí se da cuenta que nuestro servicio no es conforme al del Señor? Porque en la misma escritura yo veo a muchos que se desviaron. Unos por ganancias deshonestas, como Giesi. Le dice a Naamán: pásame esos trajes y esa plata que siempre dijo el profeta que si se lo mandes. Pero hay otro que se desvió por sus deseos sexuales, Salomón. La escritura dice: y no te apartarás de este libro de la ley, y lo pondrás por práctica, y pondrás por práctica los mandatos, los estatutos y los preceptos que Jehová mi Dios te manda, Salomón. Le dice a David. Y al paso de los días se desvía por las mujeres. Pero hay otro que servía a la par de nuestro Señor Jesucristo y que también se desvió. ¿Y sabes cómo se llama? Judas. Así es. Por los deseos financieros. Pero algo que vemos al principio de la Biblia: hubo alguien más que se desvió por codiciar lo que no era suyo. Eva. ¿Cuál es la motivación que te da para servir? ¿Será la verdadera motivación de un espíritu fervoroso? ¿O quizás para ser visto e imponer mi voluntad, como lo hizo el rey Acab y el rey Jeroboam? Que la escritura dice: y no hubo otro como este que hiciera las cosas peores en el reinado de Judá. Acab empezó muy bien y se desvió. Cuando yo hablaba con esta persona, comencé a darme cuenta por sus puras palabras, por sus puras actitudes, que su corazón se había desviado, porque había dejado su primer amor. ¿Y qué es perder el primer amor? Cuando todas las cosas tienen más importancia que Dios. Aún, ¿por qué se da esto de perder el primer amor? Porque no te aferras en oración, porque te divides del cuerpo. Mira, hay algo bien importante: esta casa del Señor, y lo hemos platicado muchas veces. Muchos me han comentado: ciertamente en tu corazón está esto. Lo que más me gustó de esta iglesia fue el amor, la unidad. Cuando tú pierdes tu primer amor, se comienza a fragmentar la unidad. Se comienza a destruir eso que te enamoró tanto del Señor. En otras personas es porque quieren imponer su voluntad, o que empiezan a afanarse en el trabajo, empiezan a afanarse con su escuela, empiezan a afanarse aún en el mismo servicio,
Oye, servir a Dios es un deleite, no es un afán. Si tú te sientes afanado por el servicio, cuidado, estás desenfocándote, estás perdiendo tu primer amor. Muchos otros pierden su primer amor porque quieren ser vistos. ¿Y por qué quieren ser vistos? Porque estamos haciendo todas las cosas en automático. Y eso se da en la casa del Señor. Lo peor de todo es que a veces está más enamorada la persona que llegó por primera vez a la iglesia de Dios que el servidor. ¿Alguien conmigo? ¿Será que sigues enamorado de Dios? El reflejo de haber perdido el primer amor, mis amados, es porque oramos porque me toca orar, sirvo porque me toca servir. Y yo te hago una pregunta: ¿has llegado a comer sin hambre? Claro. ¿Y disfrutas tu comida? ¿No será que a muchos hemos perdido el primer amor y ya no hemos disfrutado con esa misma pasión al Señor? Y el Señor hablaba a mi corazón en algunas características para encontrar si tú y yo hemos perdido el primer amor. Bien fácil. Escuchas un mensaje, escuchas la oración, escuchas algo que el pastor te dijo, que un hermano, y de repente hoy Dios no me habló, Dios no me exhortó, Dios no me consoló. Regresé igual de la misma manera en la que llegué a la iglesia. En otros ves al hermano, ves a la hermana, y en vez de decirle: mi hermano, gloria a Dios que te veo, viene otra vez. Oré para que el Señor te llevara y te trajo de nuevo a la iglesia. Es decir, en vez de amarlo, honrarlo, estás pasando por alto que ahora está aquí y lo tengo que tolerar. Cuando nosotros hemos dejado nuestro primer amor, se evidencia en que todas las cosas tienen más importancia que buscar al Padre. Lo peor de todo es de que caemos en el problema de que estamos haciendo las cosas para Dios sin Dios. Por eso le puse este mensaje: cosas para Dios sin Dios. Es decir, que estamos haciendo las cosas por cumplir. Por el contrario, cuando amamos genuinamente a Dios, no nos importa ser reconocidos, no nos importa sobresalir, no nos importa que te digan qué bien lo hiciste o extraordinario, veo al Señor en ti. No te importa porque lo estás haciendo como para Dios. Y el Señor me retó, me dijo algo muy fuerte. Y te lo quiero decir porque si me toca a mí primero, también te toca a ti, ¿verdad? Si el Señor tuviera que escribirte una carta acerca de tu servicio, ¿qué te escribiría? El 90% de los que estamos aquí servimos al Señor y anhelo que sea el 100%. Pero ese 90% que le estás sirviendo al Padre, ¿qué estuvieras pensando que el Señor escribiría de tu servicio? Porque ciertamente el Señor le escribió una carta a Éfeso, a la iglesia que se llamaba la iglesia del amor, a la iglesia donde se había edificado sobre una gran doctrina, así como a la iglesia de Filadelfia. Y en Apocalipsis capítulo 2 verso 5 dice: esto es lo que le escribió el Señor acerca de su servicio a la iglesia. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y trabaja como lo hacías antes. Si no lo haces, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Tener el primer amor, mis hermanos, es estar animado. No con una sonrisa pintada, un verdadero ánimo de que
quiero provocar una sonrisa en el rostro de Dios. Un verdadero ánimo de que mis manos son para el Padre, mis pies son para exaltar al Señor, mis labios son para rendir adoración, mi vida entera es para glorificarlo. Pueda o no pueda, yo lo voy a hacer. Pero también, eso es el primer amor. ¿Estás de acuerdo? Permanecer es bien diferente. Porque tú puedes empezar en el primer amor muy animado, pero permanecer son otros 20 pesos. ¿Tampoco no? ¿Qué es permanecer en el primer amor? Significa que a través de todas las situaciones de mi vida, mi fe está firme en Él. A pesar de los sinsabores, a pesar de las críticas, a pesar de las subidas y bajadas, yo sé que mi vida depende del Señor. Y no daré lugar a buscar mi propio deseo. Para terminar, cuando tú estás dispuesto a tener un corazón de amor para el Señor, un corazón de honra para Dios, Él te promete algo. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 11, verso 18 al 20. Y la Escritura dice: y cuando vuelvan, quitarán todo rastro de toda esta horrible idolatría que está practicándose en la actualidad. Les daré un solo corazón y un espíritu nuevo. Quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y les daré corazones tiernos, llenos de amor hacia Dios, para que puedan seguir con gusto mis instrucciones y ser mi pueblo, y yo seré su Dios. Hermano, muchos nos hemos apartado de servir de la manera correcta. Y hoy el Señor quiere darte un corazón que solo se fije en Él. Un corazón que no compite con el otro. Un corazón que no envidia al otro. Un corazón que lo sepa amar. Si tú reconoces que te desviaste, que dejaste tu primer amor, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si el Señor está hablándote sabiendo que te desviaste, ahora tú que levantaste la mano, ven aquí enfrente. Ven aquí enfrente.